del SAGRILAFT. Es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es por esto que SICTE-SAS cuenta con un manual, con el fin de gestionar y administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Objetivo. El manual SAGRILAFT de SICTE-SAS permite conocer las políticas, metodologías, y procedimientos para la prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de prevenir que la empresa sea objeto de estas conductas, y los efectos económicos que éstas puedan generar. Ámbito de aplicación. El manual SAGRILAFT aplica para todos los empleados, y se extiende a todos aquellos que ejercen alguna función o relación ante entes externos, y que estén actuando en nombre y o representación de SICTE-SAS. Estructura organizacional SAGRILAFT. Política. SICTE-SAS dirige sus esfuerzos para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Promueve y establece dentro de su organización una cultura institucional para tal efecto. SICTE establece requisitos adecuados para la vinculación de proveedores y realización de operaciones con sus clientes y se abstiene de establecer relaciones contractuales con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que no cumplan con los requisitos exigidos por la ley y las normas del presente manual. SICTE prohíbe el establecimiento de relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que tengan nombres ficticios o nombres inexactos. SICTE cuenta con metodologías para identificar, medir, controlar, monitorear y reportar las fuentes de riesgo y los riesgos asociados. Asimismo, guarda reserva de la información reportada a las autoridades competentes, así como la información utilizada para el análisis de operaciones inusuales y sospechosas. SICTE archiva adecuadamente todos los registros, a fin de mantener su disponibilidad de informar a los accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas, y demás terceros vinculados, sobre la prohibición de divulgar o publicar los reportes de operaciones inusuales y sospechosas. Los empleados, sin excepción, se comprometen con SICTE a participar en los programas de capacitación sobre la prevención y control del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, los cuales se realizarán periódicamente bajo la coordinación del Departamento de Gestión Humana. Todos los empleados de SICTE deben informar de inmediato al oficial de cumplimiento sobre las operaciones inusuales, intentadas o consumadas que lleguen a su conocimiento, con ocasión de su cargo, rol o función, a través de los mecanismos utilizados para tal fin. SICTE exige a sus accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas y demás terceros vinculados, el cumplimiento de las normas en materia de administración del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, prevaleciendo estas ante el logro de las metas comerciales y financieras. SICTE monitorea todas las operaciones, negocios y contratos que posean características que las califiquen como inusuales o anormales de acuerdo con los criterios establecidos, para lo cual estas son controladas, documentadas y reportadas en los formatos existentes para estos propósitos al oficial de cumplimiento, o a las autoridades correspondientes, según corresponda por este último. El diseño de los controles de los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la medición de los riesgos asociados, el monitoreo y reporte del SAGRILAFT de SICTE, estará a cargo del oficial de cumplimiento, quien reportará sobre ello a la alta gerencia. La ejecución de dichos controles estará a cargo del responsable de cada uno de los procesos de la empresa. Semestralmente, el oficial de cumplimiento realizará un seguimiento a la funcionalidad del SAGRILAFT, con el fin de detectar sus deficiencias, y proceder a su corrección. Los conflictos de interés se resolverán según lo indicado en el Código de Ética de SICTE. Definiciones. Operación inusual.
Operaciones que realizan las personas naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado. Operación sospechosa. Operaciones que realizan las personas naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente justificadas. Lavado de activos, LA. Conversión o transferencia de dinero u otros activos efectuada por una entidad o un individuo, sabiendo que estos provienen de una actividad delictiva o de un acto de participación en una actividad de este tipo, con objeto de disimular o encubrir el origen ilícito de las divisas o de ayudar a cualquier persona que hubiere participado en la realización de esa actividad a sustraerse de las consecuencias legales de su acción. Reporte de operaciones sospechosas, ROS. Reporte de una operación sospechosa que la empresa efectúa a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Listas OFAC. Listas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Contienen nombres de narcotraficantes especialmente señalados, narcotraficantes extranjeros significativos, terroristas globales especialmente señalados, cabecillas de organizaciones criminales o terroristas, o que representan uno o todos los riesgos antes señalados. Probabilidad. La probabilidad de un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o resultados específicos con relación a la cantidad total de posibles eventos o resultados. Utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia. Proceso de administración de riesgos. La aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las tareas de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos. Riesgo. La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y probabilidades. Riesgo reputacional. Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Señales de alerta. Hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal. Valoración del riesgo. Proceso total de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo. Riesgos asociados al LAFT. Riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos son reputacional, legal, operativo y contagio, entre otros. Riesgo operativo. Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. Riesgo de contagio. Posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. Riesgo legal. Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. Riesgo inherente. Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. Partes interesadas. Aquellas personas y organizaciones que pueden afectar, ser afectados, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o actividad.
Aceptación de riesgo es la decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular. Administración de riesgos es la cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos. Análisis de riesgo, es el uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente puede ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. Contrapartes, son las personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Control de riesgos. Es la parte de administración de riesgos que involucra la implementación de políticas, estándares, procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos adversos. Criterios de riesgo. Son términos de referencia mediante los cuales se evalúa la importancia del riesgo. Evaluación del control. Revisión sistemática de los procesos para garantizar que los controles aún son eficaces y adecuados. Evaluación de riesgos. El proceso global de análisis de riesgo y evaluación de riesgo. El proceso utilizado para determinar las prioridades de administración de riesgos, comparando el nivel de riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo objetivos u otro criterio. Evento es un incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo particular. Evitar un riesgo. Una decisión informada de no verse involucrado en una situación de riesgo. Frecuencia, es una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. Gestión de riesgo, cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades potenciales mientras se administran los efectos adversos. Identificación de riesgos, el proceso de determinar qué puede suceder, por qué y cómo. Margen de tolerancia cero. SICTE no tolerará de parte de sus trabajadores, proveedores y terceros, operaciones sospechosas en términos de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de presentarse una conducta de tal naturaleza, se aplicarán sin excepción los procedimientos contractuales, legales o penales del caso. Es importante recordar que el lavado de activos es un fenómeno actual, que involucra a empresas nacionales o internacionales, canalizando los recursos de actividades ilícitas, logrando una desestabilización social, y afectando así la reputación económica de un país. Evolución de la seguridad. Iniciativas internacionales. Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Institución intergubernamental creada en 1989 para luchar contra el lavado de activos procedente del narcotráfico y el terrorismo. Promulgó en 1990 las 40 recomendaciones, parámetros mínimos y básicos en la lucha contra el lavado de activos. Posteriormente emitió 9 recomendaciones especiales, a través de las cuales se exhorta a los países a combatir la financiación del terrorismo. GAFI-Sud agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia es miembro del GAFI-Sud, frente al cual la UIAF es el coordinador nacional. Grupo Egmont reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo.
Brinda apoyo a los países a través de distintas líneas de trabajo, ampliación, sistematización e intercambio de información, aumentando la eficacia del personal a través de capacitaciones y pasantías. Fomenta una mejor y segura comunicación entre unidades. Fomenta coordinación y soporte entre las divisiones operacionales. Promueve la autonomía de las unidades. OEA. Organización de Estados Americanos. Primer ente internacional permanente que trató temas de lavado de dinero. En mayo de 1992, se convirtió en el primer ente internacional permanente en lograr un acuerdo sobre los detalles de la legislación modelo, dirigida específicamente a tratar temas de lavado de dinero. CICAD, entidad de la OEA, es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. CICTE-OEA. El Comité Interamericano contra el Terrorismo tiene como propósito promover y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. UNOTC. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es un líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen internacional, creada en 1997. UNOTC opera en todas las regiones del mundo. Banco Mundial. World Bank, WB, se refiere exclusivamente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y la Asociación Internacional de Fomento, AIF, el Fondo del Banco Mundial para los más pobres. En tanto, el Grupo del Banco Mundial integra a 5 instituciones íntimamente ligadas, que trabajan en estrecha colaboración con miras a reducir la pobreza. Naciones Unidas. La Asamblea de las Naciones Unidas colabora con lo siguiente: rechazo del tráfico ilícito de estupefacientes y terrorismo internacional, sin importar dónde se encuentre. Prevenir y combatir la delincuencia organizada y la corrupción. Promover la cooperación y lucha contra la corrupción. Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, FMI. Busca fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado, un crecimiento económico sostenible, y reducir la pobreza en el mundo entero. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Creada en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los países G10, su tema central es tratar el tema del riesgo de crédito. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Sustancias Psicotrópicas, Viena, 1988. Esta convención tiene el propósito de promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional. Gafi 1989, se establece como un organismo que dispone unos estándares en temas de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, generando así las 40 recomendaciones de la LEARA. Revisión de las 40 recomendaciones de la LEARA y las 9 recomendaciones de la FT del 2003. Se añade una 9ª recomendación, las cuales son: primero, ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas; segundo, tipificación de la financiación del terrorismo; tercero, congelamiento y decomiso de activos; cuarto, informe de las transacciones sospechosas relativas al terrorismo; quinto, cooperación internacional; sexto, sistemas alternativos de envíos de fondos; séptimo, transferencias por cable; octavo, organizaciones sin fines de lucro; noveno, correos de efectivo. Normatividad nacional. 1993. Artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico Financiero, Decreto Ley 663 de 1993. Por medio del cual se establecen lineamientos para la prevención de actividades delictivas para el sector financiero vigilado por la Superintendencia Financiera. Ley 529 de 1999, se crea la UIAF. Establece su naturaleza jurídica, define su marco de acción, determina sus funciones e instituye su estructura orgánica.
Decreto Reglamentario 1497 de 2002. Reglamenta la Ley 526 de 1999, precisa aspectos relacionados con las funciones de la UIAF y le da alcance a ciertas facultades. Ley 923 de 2002, por medio de la cual se establecen las reglas relativas a la acción de extinción de dominio. Ley 1211 de 2006, modifica la Ley 526 de 1999, crea el tipo penal de financiamiento del terrorismo y en general dicta la norma sobre la prevención, detección, investigación de lavado de activos. 2011, Código Penal, artículos 23. 45 y 345-A, ambos modificados recientemente por la Ley de Seguridad Ciudadana 1453 de 2011, consagran respectivamente el tipo penal de lavado de activos, financiación del terrorismo y la responsabilidad penal por la omisión en el reporte de transacciones. Lavado de activos, artículos 323 del Código Penal, el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, almacene, conserve, custodia o administre bienes que tenga su origen mediato o inmediato en tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, tráfico de armas, tráfico de menores, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Financiación del terrorismo. En el artículo 345 del Código Penal, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entrega, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente grupos de delincuencia armada. ¿Qué debes saber del SAGRILAF? Identificación y segmentación del riesgo LAFT. Es responsabilidad de todos los trabajadores de SICTE identificar señales de alerta, hechos, situaciones, eventos, cuantías, razones financieras o circunstancias particulares que llaman la atención. Esto lo conocemos como operación inusual y operaciones sospechosas. ¿Qué constituye una operación inusual? Son operaciones irregulares o extrañas cuya característica no guarda relación con la actividad económica o se salen de los parámetros de normalidad. ¿Cómo identificamos una operación? Sin ser las únicas señales de alerta, te vamos a dar algunos ejemplos. Proveedores con las siguientes características. Se niegan a firmar el contrato de vinculación o enviar documentación soporte. Ofrecen comisiones para su vinculación. Ofrecen precios muy por debajo del mercado. Y para trabajadores, su estilo de vida no es acorde con sus ingresos, tienen variación continua de su residencia o números de contacto. ¿Qué constituye una operación sospechosa? Resulta de la confrontación de las operaciones detectadas como inusuales con la información de clientes o usuarios y mercados, conforme a las razones objetivas establecidas por SICTE. Si identificas alguna de estas señales, debes reportar inmediatamente al oficial de cumplimiento al correo electrónico lineaetica@sicte.com. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Es la persona natural designada por SICTE que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del riesgo LAFT. Funciones del oficial de cumplimiento. Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAF. Recibir los reportes de operaciones inusuales. Analizar si la operación inusual tiene suficientes soportes para ser reportada a la unidad de información y análisis financiero. Hacer seguimiento al desarrollo de programas internos de capacitación. Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del LAFT que formarán parte del SAGRILAF. Realizar el respectivo informe y remitirlo al Comité de Ética y Conducta y al Departamento de Gestión Humana para que se dé inicio al proceso disciplinario y laboral respectivo.
¿Cuáles son las medidas para asegurar el cumplimiento de las políticas del SAGRILAF? Medidas para asegurar el cumplimiento de las políticas del SAGRILAF y el régimen disciplinario, Reglamento Interno de Trabajo. SICTE estableció que sus empleados deben tener en cuenta las conductas que violen las normas y procedimientos para la prevención y control del riesgo LA, FT, FPADM y las sanciones administrativas, penales, patrimoniales y laborales que pueden acarrear estas acciones. Recuerda que en el Reglamento Interno del Trabajo se establece que es responsabilidad del trabajador al momento de evidenciar situaciones que atenten contra las políticas, procedimientos o controles definidos en este manual y determinar el tipo de sanción a aplicar de acuerdo con el impacto de la omisión y la gravedad de la falta. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales y o penales que haya lugar.